Hay una frase de Alberdi que dice que lo que la sangre es a los individuos, así es la religión para los pueblos. O sea, le da un valor fundamental. Obviamente, sin sangre, sin la circulación sanguínea, la persona se muere. Así, sin una religión, las naciones, los pueblos se mueren, ¿no? Y entonces, yo pensando en los liberales nuestros del siglo XXI, como Spert, como Milei, como los de la Fundación Libertad y Progreso, etcétera, que le dan a la religión ningún papel, me parece a mí, ni secundario ni terciario. Entonces, y siendo ellos también liberales, porque Alberdi era liberal. Entonces, me gustaría que me expliques, Alejandra, cómo pensaba Alberdi el lugar de la religión, de la fe cristiana en la Argentina. Bueno, él pensaba, el cristianismo lo pensaba no solo para la Argentina, sino en un contexto más internacional, ¿no? Un hombre del siglo XIX que estaba pensando en lo que era el progreso de las naciones, y ese progreso para Alberdi estaba atado tanto a cuestiones económicas, políticas, legales, jurídicas, como sociológicas y religiosas, ¿no? Entonces, él era un hijo de su época y veía que la religión cumplía una función muy importante, que era proveer de valores, de prácticas, de hábitos, de ideales a una sociedad determinada para que sus personas puedan relacionarse de forma armoniosa, ¿no? Mutuamente respetuosas y de forma pacífica. O sea que más que un pensador de la religión, era un pensador social que encontraba en la religión esa función y resaltaba sobre todo en el cristianismo este gran legado de la paz y del respeto mutuo, ¿no? En eso Alberdi siempre, digamos, por lo menos como a mí me gusta leerlo, recalca este papel, el rol, esta función del cristianismo en la historia de la humanidad. Para él fue, como él lo llama, una revolución. Si bien podemos entender a Occidente o el legado occidental como una relación armoniosa entre varias tradiciones culturales, ¿no? La revelación judío-cristiana, la filosofía griega, etcétera. Yo creo que para el cristianismo, para Alberdi, eso lo señala muy bien, es el factor que introduce un gran cambio al pretender que haya una igualdad completa entre todos los seres humanos, y al pretender que la paz es posible si uno predica los valores del Evangelio, ¿no? O sea que para Alberdi la religión ocupa un lugar central dentro de lo que podría ser la sociedad humana, digamos, casi usando la analogía que él utiliza, el lugar de la sangre en el cuerpo. Pero él insiste en los frutos, entiendo yo, del cristianismo, que son los que vos quizá mencionaste, que son la paz, el progreso, no sé... Sí, la prosperidad, la paz y el progreso son consecuencias básicamente de las relaciones humanas respetuosas. Bien. ¿Qué quiere decir la palabra respeto en este contexto? Sí. Quiere decir que nosotros respetamos tanto la dignidad de la otra persona, sí, que nuevamente es una dignidad reconocida en tanto hijos de Dios, ¿no? Que ese es el legado del cristianismo, sí, que es lo que recalca Alberdi, como la libertad de la otra persona. Entonces, en este doble juego de dignidad y libertad, creo que es donde Alberdi pone énfasis, ¿no? ¿Él tiene algún escrito consagrado de este tema, o este tema está como diseminado en todos sus escritos? Está diseminado, tiene párrafos sobre el cristianismo, en el sistema rentístico, en las bases, en la omnipotencia del Estado versus la libertad individual, en los escritos póstumos. O sea, estos son el crimen de la guerra. Sí. Estos son el crimen de la guerra, en realidad yo lo incluyo en los escritos póstumos porque no fue publicado en vida, ¿no? No fue publicado en vida. Mira. Entonces, pero bueno, básicamente el cristianismo para él era una fuerza de vida, y que él, en tanto pensador social y económico, intenta mostrar cuáles son los beneficios sociales y económicos de una sociedad anclada en valores cristianos, ¿no? Que no solamente, son la paz y la prosperidad, pero también son, por ejemplo, la honestidad, la capacidad de perdonar, la austeridad. Son todas virtudes personales que él encuentra muy valiosas a la hora de pensar en construir una sociedad pacífica y libre. En este sentido, ¿hay algún paralelismo con unos pensadores europeos que
que hayan tenido en la época de Alberdi la misma idea acerca de... Bueno, sin duda, ¿no? Él, digamos, podemos pensar en Constant, podemos pensar en Tocqueville, podemos pensar en Herbert Spencer, o sea, la preocupación del siglo XIX era justamente cómo proyectar y pensar el progreso mundial a la luz de valores e instituciones que en ese siglo se estaban desarrollando y construyendo, ¿no? El siglo XIX fue rico en tanto experimento, ¿no? En tanto experimento de las repúblicas que nacían, por lo menos en esta región del mundo, Sí. Experimento de, bueno, un sistema económico que por fin reconocía el trabajo libre como factor clave de la productividad, en lugar de la esclavitud, que había sido la moneda corriente durante la mayor parte de la historia humana. Claro, porque en el siglo XIX es el siglo de la abolición de la esclavitud, ¿no? En Estados Unidos, en Rusia, tarde o temprano, pero el desafío intelectual era ese, ¿no? Era cómo pensar una sociedad libre, pacífica y productiva a la luz de nuevos valores, ¿no? O sea, Alberdi se enfrenta, entiendo, con un gran desafío, con grandes problemas, ¿no? No eran problemas pequeños los que él trataba, sino problemas de mucha entidad y muy importantes. Bueno, por supuesto, a nivel mundial el problema era como el que mencionábamos recién. Sí. A nivel local, a nivel nacional, el problema era cómo organizar a la Argentina políticamente, de forma de dejar atrás las guerras civiles, las anarquías, los despotismos y las influencias europeizantes que no habían sido a los ojos de Alberdi tan, digamos, fructíferas. Entonces él quería dejar atrás ese legado y quería pensar en una nueva Argentina, ¿no? Incluyendo en esa nueva Argentina el elemento religioso como un elemento fundamental, entiendo, para Alberdi. Sin duda, en su proyecto constitucional la religión tiene un papel importante no solamente como sustento de valores sociales, sino también está claramente asociada a lo que sería una religión oficial. Recordemos que él propone específicamente que la católica fuera la religión oficial. Finalmente los constituyentes del 53 deciden que ese no iba a ser el rol de la relación entre Iglesia y Estado, sino que optan por la variante de sostén del culto católico. Pero sin duda que él a la religión la toma como un elemento más en su proyecto constitucional para la Argentina. Y a su vez tolerancia con todos los cultos. O sea, por supuesto. Y ahí no hay ninguna contradicción entre la afirmación de una religión oficial y la tolerancia hacia otras religiones. ¿No hay una contradicción entre estos dos conceptos, digamos? Yo no creo que lo viera como una contradicción. Él veía que los valores cristianos católicos eran parte de la historia argentina. Bien. Y podían conducir, digamos, a sustentar también una nación republicana y libre como la que él quería. Y al mismo tiempo el concepto de libertad de cultos él lo inscribe en esta política abierta de inmigración, ¿no? De inmigración abierta. Sí, él dice, entonces, o católicos o despoblados. Él claramente el proyecto principal para Alberdi es poblar la Argentina. Pero poblarlo con gringos. Poblarla con todo aquel que quiera venir a estas tierras a trabajar, a invertir y a apostar, digamos, a crear un nuevo país. En su experiencia y en su, digamos, conocimiento de otras sociedades, él claramente observaba que las naciones anglosajonas tenían un elemento de cultura del trabajo muy interesante que a él le interesaba traer a la Argentina, ¿no? Pero o sea, él prefería una inmigración de carácter o de origen anglosajón que de origen, no sé, mediterráneo o de cualquier lado. Claro, pero la elección tenía menos que ver con, digamos, el perfil cultural o el perfil, si querés, intelectual o el perfil histórico, como con la posibilidad que esas poblaciones inmigrantes tenían de contribuir a crear un país próspero y libre. Claro, y para eso era necesario, desde el punto de vista utilitario al menos, que haya tolerancia religiosa, porque si vos invitás a vivir a una comunidad, no sé, protestante, ellos tienen obviamente el derecho al culto público. Exactamente, ¿no? Sucedió, digamos, y tal como lo ideó Alberdi. Y que está muy bien, y así debe ser. Lo aprobaron los constituyentes del 53, yo creo que eso fue uno de los factores principales, junto con la libertad económica y la estabilidad política, que condujeron al gran proyecto político argentino que fue, digamos, el proyecto implementado a la segunda parte del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Buscando profundizar el concepto de liberalismo de Alberdi,
y en general, yo no soy especialista ni mucho menos, pero entiendo que hay una diferencia importante en lo que es el liberalismo revolucionario francés, el liberalismo anglosajón, también hay una escuela liberal española, entiendo, muy importante, y por eso queda como una cierta ambigüedad del término liberalismo, porque por un lado me parece que el liberalismo es el rechazo de la religión, está asociado a la masonería, al ser supremo de Voltaire, qué sé yo, a las persecuciones contra el trono y el altar, ¿no? Por otro lado, vos lees a Tocqueville y él dice que el fundamento de la libertad política es la unidad en la piedad religiosa, ¿no? En la democracia en América. Es un libro extraordinario para mí, muy iluminador. Entonces, ¿qué liberalismo, digamos, influye en Alberdi y más en la generación a la que él pertenece? ¿Qué es ser liberal? Bueno, es una pregunta muy amplia. Yo creo que con la palabra liberalismo sucede lo mismo que con la palabra socialismo o con la palabra catolicismo, digamos. Son sustantivos que intentan agrupar un núcleo muy pequeño de ideas compartidas por muchísimos pensadores y personas y escuelas de pensamiento. Entonces, cuando usamos esas palabras nos referimos a 2 o 3 aspectos, pero muy mínimos, muy básicos, que nos permiten hablar de liberalismo, socialismo o catolicismo, ¿no? Entonces, salvada ese núcleo pequeño, después hay una infinidad de posibilidades y aspectos y variedades de liberalismo o de socialismo que cabe la pena, diferenciar, ¿no? Bien, y ese núcleo, ¿cuál es la definición o los principios que forman parte de la esencia del liberalismo? Bueno, yo te diría existe, que ¿no? el liberalismo principalmente, como yo lo veo, en esto también hay una variedad de opiniones, pero como yo lo veo, es una doctrina política. Bien, es no es una doctrina... ideología filosófica o una cosmovisión, sino es una forma de gobierno, entiendo. Bueno, ahí tendríamos que empezar a desglosar qué significan los términos ideología, cosmovisión y doctrina. No, bueno, asumamos contame. que los usamos como bien, sinónimos. Bien, ¿sí? Bien. Es un conjunto de ideas. Conjunto de ideas, Es un conjunto de ideas sobre política, sobre cómo organizar una sociedad de forma política. Y entonces este conjunto de ideas te diría que los aspectos principales son, el número uno, pensar que el Estado tiene el rol de proteger los derechos individuales, bien, o sea, de proteger la paz y de asegurar la prosperidad, pero que la idea número 2 es que ese mismo Estado en esas funciones, históricamente y por implicancia filosóficamente, va a tender a abusar de ese poder. Bien. Entonces, si en primer lugar defendemos la idea de que el Estado está para proteger derechos... Bien, que debe existir. Digamos, no es un anarquismo, digamos. A ver, ahí están los llamados anarcoliberales que piensan que el Estado no debe existir. Lo que no han podido responder todavía es que si el Estado no existe, ¿quién los reemplaza? Claro. Si lo reemplaza un grupo de gente organizada de forma cooperativamente... ¿Quién va a ser el que, tome la decisión? O sea, eventualmente, eso lo explicó muy bien Robert Nozick, eventualmente siempre vamos a terminar en algún tipo de organización colectiva, llámala como vos quieras, ¿no? Entonces, el problema de esa organización colectiva que tiene un eje de decisión es quién toma la decisión y para qué la toma. Perfecto. Entonces, si la toma para proteger derechos, es una decisión legítima. Bien. Si la toma para lesionar, restringir o oprimir los derechos individuales, es una decisión ilegítima. Perfecto. La presunción del liberalismo es que el Estado siempre tiende a abusar de su poder. Esa presunción es un hecho histórico. Es un hecho histórico y es una inducción, digamos que... Y por inferencia, asumimos que va a seguir sucediendo. Es una ley trascendental de la política. Así es. Bien. Entonces... Entonces, en segundo lugar, hay... El poder, como dijo alguien, corrompe o tiende al abuso, ¿no? Hay una tendencia. Exactamente. Y entonces... Está muy buena tu cita, porque la persona que dijo eso fue Lord Acton, que era un hombre muy católico y muy liberal. O sea que él tendía justamente a unir con un puente estos dos conjuntos de ideas, como los estamos llamando aquí, ¿no? Perfecto, sí. Y el tercero, que no es menor, es la confianza que depositan los liberales en la posibilidad de que la sociedad, hoy la llamamos sociedad civil, pero antes se decía sociedad, pueda organizarse
o mejor dicho, autoorganizarse sin que nadie esté diciéndole a las personas qué tienen que hacer. Esa creencia, esa fe, esa confianza, esa también ilusión, de alguna forma, de que cualquier sociedad está llamada a poder hacerlo. Es decir, que no hay sociedades privilegiadas o sociedades diferentes que pueden organizarse y otras que no, sino que cualquier sociedad de este planeta Tierra tiene la capacidad para autoorganizarse, es decir, para permitir a las personas que intercambien, interactúen entre ellas, lo que sea que quieran interactuar. Sin interferencia del Estado. Sin que nadie les diga cómo tienen que hacerlo, ¿no? Bien. Es decir, obviamente... Movida por el interés personal, esto quizá... Bueno, ahí no, eso sería como reducir un poco la cuestión. Bien. Creo que habrá, bueno, mismo conservadores, más liberales conservadores como Tocqueville, que no enfatizan tanto el interés propio, sino el interés ilustrado, decía Tocqueville. La idea de que uno actúa movido por los intereses propios, pero siempre pensando cómo afecta eso al conjunto de las otras personas que viven con nosotros en sociedad. Entonces, el liberalismo, digamos, en su esencia, al menos tal como lo entendés vos, tiene como tres patas, como este trípode, ¿no? Que la primera sería la necesidad de que alguien mande y otros obedezcan, ¿no? Que llamamos Estado, gobierno, aunque son cosas distintas. En segundo lugar, el hecho innegable de que el poder tiende al abuso y hay que limitarlo. Y ahí supongo que vendrán también la teoría republicana de la división de poderes, ¿o no? Por ejemplo, sí. ¿No? Por ejemplo. Y en tercer lugar, de que la gente es capaz de arreglarse gracias a la cortesía, a las virtudes estas cristianas, ¿no? De buscar un beneficio mutuo. Sí, totalmente. O sea, un contrato ganar-ganar, no sé. Claro, o sea, eso cubre todos los aspectos de la vida social, ¿no? Económica, política, religiosa. Artística, digamos. Ahora bien, sobre esos tres pilares fundamentales o claves del liberalismo, después hay como otros liberalismos que uno estudia. Por ejemplo, yo recuerdo haber estudiado que el liberalismo es pecado, ¿no? Hay un libro del Cardenal Pi, un escritor francés muy importante. El liberalismo es pecado, ¿no? Entonces digo... ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué? No, vos lo sabés por qué, porque supongo que se referirá a un liberalismo en el sentido de que el hombre es la medida de todas las cosas, el liberalismo masónico, no sé, por eso te pregunto, hay como diversos liberalismos. Bueno, que eso no es liberalismo, o sea, eso no es liberalismo. Bueno, eso es una... Pues en Argentina sí, eran masones la mayoría, o después... Está bien, lo que pasa es que yo siempre digo que es necesario distinguir entre lo que es la historia, la realidad como se da y el plano de las ideas, de la filosofía, de la teoría, etc. Bien. Vos en el plano de las ideas podés distinguir perfectamente el liberalismo como doctrina política y después otras ideas que son ideas religiosas. No, pero aún yo recuerdo. Ideas sociales. Entonces lo que vos después vas a la historia y decís, bueno, esta persona que se llama, no sé, XN, es una persona que tiene simpatías religiosas de este tipo o no, o es ateo, o es masón, o es católico, y que esta persona en su digamos, cosmovisión del mundo, digamos, conjuga esa masonería, ese catolicismo con ideas políticas liberales que son, digamos, su estado mínimo, etcétera. Entonces, lo que yo digo decir es que en la aplicación histórica de las ideas, el menú es muy amplio. Entonces no podemos reducir ninguna de las grandes ideas que están en el plano justamente filosófico y teórico a lo que se da en la historia, ¿no? Entonces, si en la historia se dio que este conjunto de próceres argentinos o europeos hayan adscrito, por ejemplo, la masonería, no todos lo hicieron, pero bueno, y además hayan escrito el liberalismo, eso no es, sería como un salto lógico decir el liberalismo es masón. No, perfectamente, sí, lo que porque también podemos ir a los contraejemplos. No, está muy bien, sí, de hecho, bueno, Alberdi es un contraejemplo. Por ejemplo, o Acton. O eran católicos fervientes que creían y que eran liberales. Claro.
para resumir, y en este bloque después te voy a hacer haciendo preguntas, me interesa muchísimo, entonces estos tres pilares del liberalismo que pueden ser como forma de gobierno asumidos por cualquier persona, creyente, no creyente, sencillamente son estas tres cosas. Exacto. En realidad que pertenecen casi, digo yo, al sentido común. Bueno, no necesariamente. No necesariamente, bueno, y un socialista te lo disputaría. Bueno, pero bueno, mucha, yo creo que el socialismo peca contra el fervor. sentido común, pero bueno, la necesidad de que alguien mande es obvio, digamos, en una familia, en una empresa siempre hay alguien que manda, otro que obedece, que el poder tiende a corromperse y en tercer lugar de la confianza que tenemos que tener en la posibilidad y después claro, estos tres principios pueden ser asumidos por otros, pero claro, es un tema amplísimo, me parece, ¿no? Sí, yo acá simplemente diría que el sentido común es relativo, que también se puede explicar el socialismo como, digamos, la antítesis del liberalismo en torno a estos tres pilares, ¿no? Bien. O sea, que el Estado organice y protege los derechos. El socialismo dice, bueno, depende cuál socialismo, pero dice, bueno, es una función que es aceptable, pero que es demasiado reducida. Ellos quieren llevar la función del Estado un paso más allá. Bien. No solamente a proteger, perdón, sino también a cuidar. Bien. Y a cuidar y a otorgarle a las personas y a los grupos que ellos estimen necesario todo lo que quieran darles, ¿no? Bien. Entonces, amplíen la función del Estado. En segundo lugar, el socialismo te va a decir, no, lo del abuso de poder es relativo, ellos lo van a ver como, o muchos lo han visto como, errores o accidentes históricos que pueden ser subsanados. Entonces, si Stalin se pasó de la raya y mató a varios millones y los mandándonos al Gulag, ese fue un error histórico que no está asociado con el modelo del socialismo marxista, ¿no? Perfecto. Y en tercer lugar, este creo que es el punto más importante a recalcar, esta confianza que ve un pensador liberal en las personas que son capaces de autoorganizarse, el socialismo te diría que no la ve. El socialismo ve la sociedad no como un conjunto de personas llamadas a la cooperación mutua, sino como un conjunto de personas que están enfrentadas, confrontadas para siempre. Y de ahí surge la teoría de la explotación del rico sobre el pobre, las teorías, socialistas feministas actuales, que son la explotación del hombre por la mujer. O sea, el socialismo entiende la sociedad no como un lugar de posibilidad de reconciliación, como el lobo, como el hombre y el lobo del hombre. Como un lugar de conflicto, que ahí sí viene el Estado a resolver. Bien. Y ahí es donde el Estado cobra nuevas funciones. Ahora se entiende perfectamente, gracias a lo que vos explicaste, como esta oposición entre liberalismo y socialismo. Quedé pensando en tu pregunta, ¿por qué el liberalismo es pecado? Y no la supe responder. Y después me acordé de la diferencia existente entre el concepto tomista de ley del de Rousseau. Vos me vas a decir que conocés mucho mejor todo esto que yo. Para Santo Tomás la ley es una norma adecuada a la razón. Para Rousseau la ley es una norma adecuada a la voluntad general, ¿no? Entonces, para Santo Tomás es la justicia que se expresa mediante lo razonable, lo racional, ¿no? Dar a cada uno lo suyo. En cambio, en Rousseau, más bien, es la voluntad general, por un lado, ¿no? Y ahí veo una contradicción absoluta, quizá no, entre estos dos conceptos. Pero por otro lado, es la idea del contrato social, que para la doctrina social de la Iglesia es falso, porque para la Iglesia la sociedad es natural. No es artificial, no es que nosotros decidimos libremente entrar en una familia. Bueno, a ver, yo voy a ser el papá, o voy a ser la mamá. No existe eso, ¿no? Entonces el liberalismo no sé si tiene algo que ver o no con la doctrina del contrato social. ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. Bueno, habría muchos liberales que dudarían en llamar a Rousseau estrictamente un liberal, ¿no? Porque Rousseau justamente al ensalzar o resaltar el poder de una voluntad general al cual uno está, digamos, obligatoriamente
digamos, adscripto, porque no, una vez que la voluntad general surge, ya no dejan de existir voluntades individuales y es la voluntad general la que empieza a mandar sobre la sociedad, eso no sería muy liberal, te dirían algunos, ¿no? A ver, explícame de nuevo, cuando la voluntad general decide, entonces las voluntades individuales ya no tienen posibilidad de... Claro, justamente, o sea, Rousseau... O sea, hay como un principio un poco totalitario ahí, me pareció. Rousseau empieza siendo, desde el vamos, un defensor de esto que yo te mencionaba antes, de la sociedad vista como un conflicto. Rousseau empieza diciendo que la propiedad privada es el origen de todos los males, ¿no? No sabía eso. Que la desigualdad empieza cuando alguien dijo esto es mío, y a partir de ahí el hombre, que era un ser bondadoso por naturaleza, se volvió malo y conflictivo. Sí. Entonces ya de entrada eso es un ingrediente bastante poco liberal, ¿no? Claro. Porque, digamos, no poder confiar en que las personas se autoorganicen, yo al menos en mi visión no lo pondría como un elemento liberal. O sea, en Rousseau hay una desconfianza hacia el hombre, hacia la sociedad, no hacia la sociedad. Lo que él quiere es volver a esa idea de hombre bueno y salvaje, el buen revolucionario, como diría Carlos Rangel, de que justamente es desconstruyendo las instituciones de la sociedad que vamos a recuperar la bondad natural perdida por estos artificios sociales, ¿no? Entonces, eso, digamos, para muchos Rousseau no es un liberal en ese sentido, y hay un segundo sentido en que no lo es, en que la voluntad general toma preeminencia y prioridad sobre las voluntades individuales, ¿no? O sea que eso sería bastante poco liberal. Bastante socialista, digamos, también. ¿no? Con lo cual, digamos, y hay muchos liberales, por otro lado, que sí piensan que Santo Tomás es perfectamente compatible con el liberalismo. Uno de estos liberales es Gabriel Zanotti, que es quien más ha trabajado sobre esta conjunción, esta posibilidad de que haya un liberalismo católico. Sí, de hecho yo he leído bastante a un autor español, se llama Dalmacio Negro, que él tiene un libro muy lindo, se llama La tradición liberal del Estado en Occidente, no me acuerdo, y que él demuestra que siempre en la historia europea hubo formas de limitar el poder. Los príncipes limitaban el poder del rey, la iglesia limitaba el poder del Estado, los sindicatos, qué sé yo, etcétera. Es decir, siempre hubo desconfianza hacia el poder y también forman mecanismos, hasta Santo Tomás y la escuela, de Salamanca habla del tiranicidio también, ¿no? ¿Qué te parece? Me parece que el tiranicidio de que, puedes sacarte de encima al tirano, y eso es un acto, digamos... Juan de Mariana, decía. Juan de Mariana, etcétera. La escuela de Salamanca es un buen ejemplo de cómo es posible conciliar ideas económicas y políticas liberales con la religión católica. Claro, hay un liberalismo... Son los que mejor explicaron, por ejemplo, el funcionamiento del mercado. No sabía eso. Sí, Francisco de Vitoria, Juan de Mariana, Luis Covarrubias y no sé quién más. Yo no soy experta en esa época, en esa disciplina, pero explican, por ejemplo, el tema del precio, cómo funciona la determinación de los precios. Sí. Y es muy interesante porque estos eran, jesuitas o religiosos estudiando los mecanismos que tiene la sociedad, nuevamente para organizarse de forma armoniosa y pacífica a través de procesos como los precios, ¿no? Ahora, hablando de Juan de Mariana, la escuela de Salamanca, este liberalismo español. Sí. Yo entiendo que Alberdi no está orientado a eso, ni mucho menos. Al contrario, él tiene un artículo sobre el españolismo, un poco como desprestigiando todo lo español. Él no... Bueno, porque él está pensando, es correcto, lo que sí está pensando un poco en la herencia de la colonia española, ¿no? Bien. Un país que ya en la metrópoli, tanto como en la colonia, estaba organizado en torno a cuestiones que no basadas en términos de mérito o esfuerzo o riesgo de capital, como serían los valores que Alberdi sí encontraba en los países anglosajones, sino en cuestiones más tradicionalistas, verticalistas, de herencia de nobiliarias y de una relación con las colonias que básicamente las explotó y las sometió poco hizo para desarrollar en esas colonias las herramientas de prosperidad y autosustentación, ¿no? Esto es algo que Alberdi
menciono al pasar, me parece que quien mejor lo explica esto es Adam Smith, en Riqueza de las Naciones, cuando él compara el legado colonial inglés, portugués y español, ¿no? ¿Y cuál sería la conclusión de Adam Smith? Bueno, Adam Smith en principio criticó todo el proyecto colonialista porque le parecía que era un sometimiento de las poblaciones nativas. Sí. Y una extracción, lo que hoy se llama, digamos, una política extraccionista, ¿no?, de recursos de la región americana. Pero lo que él dice es que, bueno, al menos las colonias inglesas dejaron prácticas, hábitos y costumbres que permitieron a esos colonos luego desarrollarse por sí mismos. Y que acá, en cambio, nos dejaron un legado de absolutismo y sometimiento que nos costó mucho sobrellevar y digamos, superar, y que recién, digamos, fue a partir del año 1860, o sea, 50 años después de la Revolución de Mayo, que pudimos realmente adscribir a un proyecto republicano con libertad económica, como era el que querían Smith y Alberdi, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé cómo llegamos hasta el colonialismo, pero la crítica liberal al colonialismo creo que puede entenderse desde esta perspectiva, ¿no? No fue un proyecto de cooperación y respeto mutuo, fue un proyecto de imposición y de explotación, pero que en algunos casos tuvo ciertas consecuencias no intencionales que fueron mejores que en otros casos, ¿no? Y entonces, cuando uno digamos, lee a Alberdi, critica el contrabando en la colonia española, la corrupción, todas esas son cosas que, digamos, seguimos debatiendo al día de hoy, ¿no? Y a medida que han pasado las décadas, uno lee La ciudad indiana de Juan Agustín García, y Juan Agustín García tiene párrafos que son muy reveladores, que podrían ser transcritos en un diario de hoy, sobre lo que son las costumbres de prebendas, la anomia, la costumbre de no respetar la ley. Son todos rasgos culturales muy interesantes que yo creo que cualquier liberal, y específicamente Alberdi, han criticado porque esos no son instituciones conducentes a la prosperidad y a la vida pacífica en ninguna sociedad, ¿no? Más allá del hecho de que nosotros hablemos en español y tengamos muchas cosas heredadas de España, la lengua, la religión, etc., Alberdi tiene como un rechazo hacia todo lo español. Él lo llama españolismo, y donde en ese término despectivo él un poco resume todos los defectos heredados de lo que él llama el despotismo, ¿no?, de lo antiguo en relación a lo nuevo, pero él no desecha, y quiero acentuar esto, la religión católica, sino que considera que es algo, entiendo yo, algo que trasciende los tiempos y sigue siendo fuente de progreso, de bienestar, de virtudes, pero sin embargo en su orientación él es más bien anglosajón y ve para otro lado. Ahora, esto del españolismo, de la corrupción, etcétera, que vos me decías, y me parece muy interesante, que ya en el siglo XIX y todos estos defectos, las prebendas, el amiguismo, la corrupción, un país al margen de la ley, este libro de este autor que me mencionaste, Carlos Nino, ¿no? Sí, sí, sí. Un país al margen de la ley. Sí. Bueno, acá hay dos cuestiones, ¿no? Acá la primera cuestión, bueno, quizás una especificación sería que Alberdi hablaba más bien de cristianismo en sentido amplio, no solo catolicismo, porque él justamente para englobar también a las religiones protestantes, ¿no? Te hago una pregunta al respecto, aunque yo sé que es otro tema, porque entiendo que él un poco rechaza el cristianismo devocional, de sacristía, de procesión, de rosario, de teologías, que él lo llama poesía. En un lugar dice, necesitamos hechos, no poesía. Entonces el cristianismo, digamos, tradicional hispano, él lo rechaza a favor de un cristianismo orientado al progreso, a la industria, profundamente ético, más bien menos exterior, más personal, más eficiente, ¿no? Es como otra imagen cristiana un poco más protestante.
¿no? es lo que Como lo diría hablábamos, Weber, qué sé yo, no es sé. lo que hablábamos recién sobre cuáles son los efectos. A él le interesaban los efectos sociales de la Claro, religión. los hechos sociales. Sí. Entonces Sí, los sí, efectos sí. sociales... Está muy bien eso, claro. Era lo que él, a ver, porque él estaba en un rol de estadista pensando una constitución para organizar un país. Claro. Él no estaba, digamos, ni era teólogo ni estaba interesado en estudiar religiones comparadas, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Dice, sí. bueno, ¿qué tipo de valores necesita un país para salir adelante? ¿No? Esa era la preocupación de él. Bien. Entonces, por eso el cristianismo, en sentido más amplio Amplio. posible, como una religión que había posibilitado esto que mencionábamos, de la revolución de la dignidad, la igualdad y la libertad del hombre, ¿no? Bien. Entonces, esas son como, para mí es la clave de la asociación que hace Alberdi entre religión y política y economía. Muy interesante. Claro, porque estas frases, este lema de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Cómo era? Libertad, fraternidad, igualdad, en realidad se pueden interpretar, aunque entiendo que sería un poco forzado, que tienen un origen en el Evangelio. Bueno, según ¿no? Alberdi lo tiene. Claro, según Alberdi lo tiene. Según Alberdi lo tiene. Según otros no lo tiene, la lo tiene revolución la de la ilustración, qué sé yo, pero... La claro. revolución, es que la modernidad en general, por eso habla de revolución, ¿no? Sí. La modernidad en general sale de esta revolución que empieza con un cristianismo hablando de igualdad, dignidad y libertad. Bien. Y bueno, esto va creciendo con las épocas y se va transmutando en diferentes fenómenos religiosos, sociales, etcétera. Pero claro, pero a su vez él rechaza el cristianismo más bien medieval, inquisidor, devocional, Bueno, un poco excluyente del hispano, no sé, de la Reconquista o no sé, de la claro. Contrarreforma. Sí, probablemente ¿no? sí, yo no tengo presente, o sea, los párrafos que yo leí en el trabajo que escribí no hablan de ninguna crítica a ese tipo de, No. de manifestación histórica, pero me parece que es importante señalar que lo que él rechaza como liberal es cualquier forma de opresión al individuo, ¿no? Ya sea política o económica, vayamos al caso de la esclavitud, claro. o religiosa. Entonces la Inquisición claramente habría sido una forma de opresión, ¿no? Claro, sí. Entonces, pero bueno, volviendo al otro tema que también Alberdi anticipa, que es la necesidad, y volviendo a las funciones del Estado, la necesidad de que haya un Estado que proteja los derechos. Y para eso se hace necesaria un sistema legal anclado en una Constitución. Sí. ¿No? Entonces, el respeto a la Constitución es como la piedra basal sobre la cual después se sigue todo el sistema de respeto a las leyes. Una sociedad que no cree que la Constitución sea esa carta fundamental, que es el común acuerdo de vivir en sociedad, en paz, es una sociedad que después no puede respetar otras leyes. Yo hace poco tuve la oportunidad de hablar adelante de una multitud, 300 personas, y pregunté, ¿quién de ustedes leyó la Constitución? Levantaron la mano 2 personas. Sí. Es sintomático, ¿no? Es verdad. Ahora que lo mencionás, yo no me había detenido a pensar en que no somos grandes lectores de la Constitución en nuestro país, como sí lo son en Estados Unidos, claro, y no sé si en otras partes. No, pero aparte de leerla y después entenderla. Sí. Porque uno puede leer, pero para entenderla hay que... Bueno, no es fácil. Quizás sea síntoma del poco respeto que le tenemos, ¿no? Pero a ver, en la escuela secundaria, yo nunca leí la Constitución, ni me importaba, obviamente. Sí. Pero ¿quién lee la Constitución? Digo, si no conocemos es como un cristiano que no haya leído el Evangelio, qué sé yo. Bueno, yo supongo que ahora en las currículas de educación cívica, como se llame, no se lee la Constitución. No, la pueden leer, pero después la interpretan a lo marxista o qué sé yo, porque, no sé, pero... O sea, Alberdi creía en eso del respeto a la Constitución. Es fundamental, por eso él hace un proyecto de Constitución. Claro, él se aboca... Volviendo a la idea del contrato que vos mencionaste, este no es un contrato social, este es un contrato político. El liberalismo, o parte del liberalismo, piensa que el contrato político constitucional es la piedra fundamental de una sociedad liberal. Bien. Porque entonces eso son lo que llamarían otros las reglas del juego. Son las reglas de juego. Son las reglas de juego. Bien. O sea, esta sociedad se maneja con estas reglas del juego. Ahora, en la Argentina, y no hay excepciones. Las reglas de juego existen, pero no se cumplen. Entonces no existen. ¿Qué pasa? Claro. ¿Por qué? O sea, ¿qué fracasó Alberdi entonces? Bueno, yo creo que no es un fracaso de Alberdi. Yo creo que es un fracaso de la sociedad en no haber podido incorporar esta fe, esta confianza
esta idea base que es el respeto de la Constitución, ¿no? Pero bueno, entonces volvemos a preguntarnos, Sí. ¿por qué no hemos podido lograr ese respeto? Tampoco es una situación exclusiva de Argentina, porque No, obviamente. en América sí, Latina en general ha habido situaciones Sí, análogas, sí. pero yo creo que tiene que ver con este legado que sí Alberdi menciona, que es el legado de, digamos, quizás colonial, de que la ley tampoco se cumpliría en aquel entonces, ¿no? Entonces, sociedades que crecen y evolucionan con este doble lenguaje de existe la ley pero no se cumple, Bien. eventualmente esa es una carga cultural muy difícil de revertir. Yo creo que el éxito de Alberdi y de su generación residió en que pudieron revertirlo por algunas décadas. O sea, vos decís que este doble discurso ya existía en la época colonial, y eso es lo que Eso es lo que dice Alberdi, ¿no? Yo no soy especialista de la colonia, habría que ver estudios empíricos. Bien, pero un poco es como una herencia que él dice cultural, y después nos echan la culpa a nosotros, los italianos, que venimos, ¿no? Está mal eso. Aparentemente sí. No tenemos la culpa los italianos. No sé, o sí. No, bueno, porque el tema de la corrupción, yo hablando con muchos amigos y hablando en serio, ¿no? Dicen, no, la culpa es de los italianos, la culpa de los españoles, la culpa de los católicos, porque son la misericordia de Dios, en cambio allá te robaste, cortan la mano y qué sé yo. Pero bueno, hay muchas causas de la situación, pero fundamentalmente, al menos lo que Alberdi anota, es como una herencia que no hemos podido librarnos de esa herencia. Yo creo que ahora lo importante, y en esto por ahí hay que usar Alberdi. Hay que conocerlo, Alberdi. Bueno, hay que usarlo. Hay que usarlo, no para hablar de la herencia, porque lo pasado pasó. Lo pasado pasó. Es un lastre a veces, Bien. puede ser un lastre, pero pasó. Sí. Pero hay que usarlo porque la vida humana es el presente. Es el presente y la proyección del presente hacia el futuro. Entonces, la pregunta es qué vamos a hacer hoy con el legado de Alberdi, ¿no? O sea, Alberdi es actual y hay que leerlo, hay que conocerlo. ¿Para qué nos sirve hoy? Sí. Bueno, nos sirve hoy básicamente Bien. para volvernos a poner en el lugar de, podemos cambiar las cosas con la voluntad de cumplir un contrato, con la voluntad de decir esta es la ley y la vamos a respetar todos y la vamos a hacer cumplir. Y vamos sobre todo a pedirle a la clase política, que como dicen los liberales son los primeros en no cumplir con la ley, vamos a exigirles que lo hagan, ¿no? Entonces sentémonos juntamente, digamos, con todos a pensar cómo se puede hacer esto, ¿no? Pero el uso de Alberdi es de acá a futuro, no tanto, lo que pasó. Entonces, obviamente, sí, ¿cómo pero es cambiamos, interesante, cómo sí. cambiamos hoy el estado de situación, ¿no? ¿Qué ayuda podemos encontrar en otros países, ¿no? Creo que la globalización, así como en el momento de Alberdi, la inmigración ayudó a sacar adelante a una Argentina muy pujante. Quizá la globalización hoy en día pueda servirnos para incorporarnos a un orden mundial donde la ley importa y se hace cumplir. Bien. Te preguntaba si los liberales son por naturaleza optimistas o pesimistas, y siempre me acuerdo de lo que uno estudia en el seminario, en las lecturas, de que en el liberalismo hay como una subvaloración de la corrupción de la naturaleza humana, ¿no? O de la caída del pecado original, y entonces esto de que entre las personas se pueden arreglar entre ellas y van a encontrar, no sé, la mano invisible, todo eso lleva finalmente a la explotación del más fuerte sobre el más débil, ¿no? Que, en fin, y entonces te preguntaba si vos eras una liberal optimista o pesimista. Bueno, yo creo que optimismo y pesimismo son actitudes frente a la realidad que no están necesariamente asociados con una ideología ni con un conjunto de ideas. No es una doctrina. No, yo creo que el optimismo y el pesimismo son actitudes personales frente a la vida. Sí, bien. Entonces vos podés tener un conjunto de ideas determinadas, liberal, socialista, lo que quieras, y ser
pesimista o optimista. Claro, pero vos, por ejemplo, tenés una frase, vos escuchás así: el hombre es amigo del hombre. Parece una frase más bien optimista, ¿no? Que pertenece a Aristóteles. Después tenés una frase: el hombre es lobo para el hombre. Es una frase más bien pesimista en el sentido ideológico, ¿no? Es decir, ¿se entiende lo que quiero decir? Claro. Bueno, sí, yo creo que son formas metafóricas de transmitir una idea. Bien. No necesariamente es un sentimiento. Yo veo más el optimismo y el pesimismo como actitudes, ¿no? Yo creo que es una metáfora. Sí. El amigo y el lobo son metáforas que transmiten una idea, y la idea es que el conflicto humano es ubicuo y irresoluble, para Hobbes, por ejemplo. Bien. Entonces esa es una idea. Ahora, vos con esa idea podés decir, bueno, yo tengo la sensación o la actitud de pensar que ese conflicto puede ser minimizado, por ejemplo, a través, no sé, de la caridad cristiana o a través de leyes justas, y pienso que eso es posible lograrlo. Esa es una actitud optimista frente a una idea que es el conflicto humano, ¿no? Perfecto, entonces, me parece que entre los liberales hay todo tipo de actitudes. Están las optimistas, por ejemplo, los enciclopedistas franceses del siglo XVIII eran muy optimistas de que el iluminismo finalmente había llegado a la vida humana y que la razón iba a ser capaz de desterrar para siempre la edad oscura de la humanidad, y que de allí en más todo iba a ser progreso, cooperación y pacifismo, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? 150 años después tuvimos 2 guerras mundiales horrendas y en el medio un sinfín de guerras y de disputas de todo tipo que evidentemente corroboraron que estos señores eran demasiado optimistas en su proyección de la razón. Bien. También es cierto, digamos, el opuesto, ¿no? El pesimismo de que nada es posible y de que el ser humano está destruyendo, y ahora esta actitud en particular se ve muy presente en todos los reclamos de tipo de los ecologistas más extremos, ¿no? Este pesimismo de que si el ser humano sigue viviendo va a destruir la Tierra, y de que la presencia humana es una presencia nociva para el mundo, para mí es una actitud pesimista frente a una realidad que desde el punto de vista científico no avala necesariamente que la vida humana sea nociva siempre, ¿no? Entonces por eso yo distingo entre lo que son las ideas y lo que son las ideas corroboradas por la ciencia, de lo que son actitudes respecto de, bueno, ¿qué pasa con el mundo, no? Sí, hay hechos negativos que pueden tener una actitud positiva. Exactamente. Y hechos positivos que pueden tener una actitud negativa, ¿no? Exactamente. Quizá de repente. El liberalismo per se no es ni optimista ni pesimista. Pero es pesimista en relación al Estado, entiendo, que cuando dice en el segundo punto que el poder tiende al abuso, entiendo que es como una afirmación un poco de desconfianza acerca del poder, ¿o no? Está bien, pero digamos, pesimismo nuevamente se refiere a una actitud, a un sentimiento, y yo lo disociaría de lo que es una descripción científica o una descripción histórica. Bien. El Estado ha tendido a abusar de su poder y ha oprimido. Yo no lo llamaría una afirmación pesimista, es una afirmación que apunta a mostrar con evidencia histórica que esto ha sido así. El pesimismo tiene más que ver, insisto, con una actitud frente a la vida. Las cosas pueden salir mal o pueden salir bien, ¿no? La ciencia y las ideologías para mí pasan por otro lado, pero puedo estar equivocada, ¿no? No, entiendo perfectamente, y de hecho es exacto lo que decís vos. Yo quizá no me expreso de modo adecuado al decir que la observación de que el poder tiende al abuso, aunque tampoco está bien dicho, digamos, el poder corrompe, si querés, es una afirmación más bien negativa. Es negativa, ¿no? Pero no pesimista. No pesimista, sino negativa. Sean vueltas semánticas, ¿no? Sí, pero es una crítica. Es una crítica que de ahí, digamos, el liberalismo. Y a propósito de esto, te quería preguntar la relación del liberalismo con el sistema republicano, ¿no? De división de poderes. Porque muchas veces uno lo ve juntos y no sé si es lo mismo.
Creo que no, entiendo que... Me parece que no, es una buena pregunta, no son sinónimos. No son sinónimos, claro. El republicanismo ha tenido otras variantes menos liberales, si se quiere, pero... Pero en el caso argentino, por ejemplo, ¿no? En el caso de Alberdi y de su generación, ellos veían una forma de realizar el liberalismo político mediante el sistema republicano, entiendo, ¿no? ¿O no? Sí, Estaba muy unido a eso. Sí, lo que pasa es que, bueno, nuevamente esa fue una contingencia histórica de un proyecto de país que quería ser una república y además quería ser liberal. Pero también es posible pensar en países que no son repúblicas, por ejemplo, algunas monarquías constitucionales europeas, pero que sin embargo sí también son liberales, ¿no? Bien. O sea, el liberalismo republicano es un producto americano, si se quiere. A ver, contame, por favor. Bueno, porque la república nace en América. La república nace en América. El sistema republicano moderno sí. nace en los Estados Unidos de América en 1776. Bien. Y a partir de allí irriga, digamos, el resto del continente americano. Todos los sistemas de gobierno, digamos, que se fueron instaurando durante el siglo XIX fueron modelos republicanos basados en ese experimento, como lo llamaba Madison, ¿no? Entonces el liberalismo puede o no puede estar asociado con una república. Lo importante es que esté siempre asociado con una constitución, ya sea escrita o constitucionaria o, digamos, costumbrista. Porque la constitución va a ser siempre esa herramienta para ponerle un límite al poder del Estado, ¿no? Explícame un poquito más, por favor, el origen norteamericano del moderno republicanismo, que eso me interesa muchísimo, porque siempre uno lo asocia desde acá con la República Francesa. Claro. No es así. Bueno, la República Francesa fue un intento por cambiar el régimen, pero fue un intento fallido. Recordamos que la monarquía se restauró por bastante tiempo, ¿no? Sí, mucho tiempo, claro. Eventualmente resurgió. Con un sistema, digamos, parlamentarista, ¿no? Ahora, las repúblicas presidencialistas, que son el sistema que predomina en América, es el modelo que empezó en los Estados Unidos, ¿no? Ellos en 1776 hacen la primera revolución contra la monarquía inglesa y a partir de allí se embarcan en un proceso de construcción institucional que termina en 1787 firmando finalmente con la famosa Convención Constitucional la Carta Constitucional que dio origen a esa república de la Confederación, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de la República Norteamericana? Las fuentes intelectuales fueron fuentes francesas, ¿no? O sea, como todo proceso histórico, esto lleva muchas generaciones. Entonces, los americanos habían leído ideas republicanas francesas, Voltaire, Condorcet, etcétera. Y entonces esas ideas son las que ellos llevan a la práctica, muy conscientes de que era un experimento, porque si bien el espíritu republicano era francés, el sistema republicano que ellos inventaron fue inventado desde cero. Desde cero. Que tengamos un congreso con diputados y senadores es un invento americano que no existía en otra parte del mundo. Qué interesante. Y nuestra Constitución es deudora de la Constitución norteamericana. Parcialmente refleja algo de eso, sí. En la América Latina también. Así que, nuevamente, el liberalismo no está asociado con una sola forma de gobierno, pero sí está asociado con una idea que es cualquiera que sea la forma de gobierno, esa forma de gobierno tiene que ser limitada. Tiene que dar poderes limitados a quienes ejerzan poder político. Acá tengo un texto de Adam Smith que dice en su teoría de los sentimientos morales: si amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es la gran ley del cristianismo, el gran precepto de la naturaleza es amarnos a nosotros mismos como amamos a nuestro prójimo, o lo que es lo mismo, como nuestro prójimo es capaz de amarnos, ¿no? No entiendo. ¿Me explicás? Bueno. ¿O es un juego de palabras? No, yo creo que lo que está haciendo Smith es, en ese libro, ir tratando de descubrir cuáles son los fundamentos de la moral que sostienen una sociedad de personas libres y pacíficas. Y entonces él encuentra en el cristianismo un gran aporte, y lo mismo es Alberdi luego, ¿no? Lo curioso en Smith es que él, entonces, es como que
invierte la fórmula cristiana de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Porque para Smith lo que esa fórmula implica Sí. es que como nosotros nos amamos mucho a nosotros mismos, Sí. también tenemos que amar mucho a los demás. Entonces para Smith esa es una exigencia muy alta para que hagan las personas. La exigencia cristiana de amar a los demás como uno mismo, Sí. es una exigencia que, digamos, nos deposita el peso de wow, tenemos que amar al prójimo muchísimo, tanto como a nosotros mismos. Bien. Entonces lo que él hace una vuelta y dice, bueno, ¿por qué no pensar que amaremos a nuestro prójimo en la medida en que la naturaleza nos dice que ellos nos aman a nosotros? O sea, en general, esto digamos, se enlaza con una teoría moral que tiene que ver con la intensidad de los sentimientos morales. Bien. Entonces él parte de una descripción que es la siguiente. Él dice, en general, las personas aman más a su prójimo inmediato, a su familia, Claro. a sus amigos, Claro. a la gente de su país, Sí, sí, sí. y solamente en unos círculos concéntricos más amplios Sí. se preocupa por los vecinos de otros países, de otros continentes, Sí. etcétera. Entonces, lo que nos está diciendo esta teoría más bien empirista de la moral es que nuestro amor tiene diferentes intensidades. Bien. Obvio, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, Cuanto más cerca, más intenso. Cuanto más cerca es la persona, exactamente, más más intenso. intenso. Bien. entonces lo que él está, digamos, refraseando el precepto cristiano, porque dice que la exigencia de amar a los demás tanto como a nosotros mismos no estaría respetando la intensidad del alejamiento. Ok, entiendo. Y eso le parece, es mi lectura de Smith, Sí. le parece bastante poco probable que suceda. Bien. Entonces dice, quizás más probable es que nos preocupemos por los demás, Sí. que nos preocupemos bastante por los demás y que pensemos que nos tenemos que amar a nosotros mismos tanto como los demás nos aman. Bien. Es decir, menos de lo que nos gustaría. O sea, él está limitando el amor entendí. propio. Sí, él sí, está sí, limitando sí, el sí, amor sí. propio Bien. porque le parece, con una preocupación cristiana, Sí, sí. que el amor propio desmedido no conduce a buen puerto. Sí, sí. Entonces él está como usando esas palabras del Claro. mandamiento para hacer otro tipo de mandamiento que es, digamos, estemos menos preocupados por amarnos a nosotros mismos que por pensar en los demás. Bien. Es muy interesante. Es muy interesante la vuelta porque Muy nuevamente él interesante. se mueve en un plano, si se quiere, empirista o Claro. de los sentimientos, como él lo Sí, llama sí, en su sí, sí. libro, que es este hecho, ¿no? De que las personas se quieren demasiado a sí mismas Sí. y demasiado poco a los demás. Entonces, ¿por qué no invertir la fórmula? Querrámonos menos a nosotros mismos y más a los demás. Claro, muy interesante. Claro, es difícil entenderlo. Es muy difícil entenderlo porque este es el mismo señor que en otro libro dice que la base del sistema de economía de mercado, de economía libre, es el amor propio o el interés propio. Claro, pero que Alberdi en ese sentido dice que es totalmente lícito y cristiano el interés personal. Entonces, no sé, qué lo sé que yo. Alberdi hace con Smith es darle otra vuelta de tuerca más. A ver. Y decir básicamente que lo que para Smith había que dosificar, que era el amor propio, Sí. en realidad Alberti dice no hay que dosificarlo. Hay que dejarle que el interés propio, el amor propio se, digamos, desenvuelva y desarrolle en todas sus facetas. Y por supuesto la mejor faceta de eso es el amor por conseguir el bienestar personal para uno mismo y para su familia y amigos. Y entonces ese es el amor que propulsa o impulsa, que es el motor de una economía libre. La idea de que la gente se preocupa por sí misma y que puede llegar a ser exitoso, Claro. a ser rico, Sí, sí, y eso sí. para Alberdi es mucho más loable que para Adam Smith, que fue el padre del llamado sistema de mercado capitalismo. Claro. Adam Smith tiene párrafos donde critica esa, digamos, vocación sin límites por el éxito económico, ¿no? Alberdi no tiene esa preocupación. Alberdi en ese sentido es más liberal que Smith. Mirá vos. Sí, y entonces los dos juegan con esta, digamos, tríada de conceptos que son el amor propio, el amor por los demás o la relación con los demás y
las instituciones o el sistema de mercado, ¿no? Ahora, el amor propio en este contexto no es el egoísmo, la ambición, digamos, es siempre un amor propio como dentro de un marco moral, entiendo, ¿no? ¿O no? O sea, es interesante la pregunta. Depende de los autores. Depende de los autores. Smith habla de interés propio, self-interest, sí, para explicar las actividades económicas de mercado. sí. Y habla de egoísmo cuando sí quiere referirse al abuso de ese interés propio, ¿no? O sea, él distingue entre interés propio y egoísmo. Entre interés propio y egoísmo. Alberti no distingue. Alberti, egoísmo, ambición, interés propio, digamos, están todos llamados a producir grandes avances económicos y sociales, claro, pero en la medida que se desarrollen dentro, obviamente, de un marco de leyes y respeto mutuo. No, pero aún dentro del marco de la cosmovisión de Alberti, si se puede llamar así, que él habla de la civilización cristiana, etcétera, entiendo que él obviamente está hablando de un amor propio entendido en un sentido, digamos, al menos moral, no descarriado de todo. Pues si no sería contradictorio lo que él está diciendo en otro lugar acerca de la honestidad, de la bondad, de la paz, del perdón. Bueno, no necesariamente. ¿O no? ¿No? Es lo que está haciendo, estamos hablando de economía. Sí, sí, de economía, sí. Lo que estamos diciendo con Alberti es lo siguiente, es que el amor propio se puede traducir en la idea de que uno busca el progreso material para uno mismo y para su familia. Bien. Y eso no lo haces, digamos, por ambición pura, ¿no? Pero lo haces sí siempre pensando en tu propio beneficio. Claro, pero entonces, existía, sí, ahora perdón, vamos sí, a conectarlo con otros conceptos. Sí. Entonces, si a vos te posibilitan perseguir ese interés propio, vamos a llamarlo material, a través de un sistema de intercambios libres como es el mercado, ese mismo sistema de intercambio con otras personas te va a exigir que entren en juego otros aspectos, otras virtudes, además de el interés económico. Bien. Y ahí es donde entra la honestidad para cumplir los contratos y para no estafar a tu cliente. Sí, sí. Ahí es donde entra la austeridad. Entonces, en vez de gastarte tu ganancia en cuestiones frívolas, volvés a reinvertir la ganancia, ahorrás para hacerte de más capital, o para dar empleo a otras personas. Bien. Ahí entra la austeridad. Ahí entra el perdón, la idea de que a veces nos van a estafar y a veces nos van a, engañar, y que sin embargo una actitud cristiana, complementaria de lo económico, puede perdonar al otro, y no como en la antigüedad, que era al ladrón mandarlo matar, ¿sí? Se puede perdonar al que estafa y al que roba. Por supuesto que sin ingenuidad, pero perdonarlos al fin. Y bueno, hay otras virtudes que complementan las relaciones de mercado. Bien. En ese sentido leo yo a Alberti, ¿no? Bien. Hay un párrafo del Martín Fierro al final, dice: debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derechos, ¿no? Un poco este tercer elemento de la iglesia que dice el Martín Fierro, pensando en que en la relación de Alberti con la población nativa, con el gaucho, con los ejércitos de Rosas, ¿no?, que perdieron en Caseros y fueron, qué sé yo, etcétera. Y un poco en Alberti entiendo yo que él escribe para una sociedad más bien ilustrada, no tiene mucho en cuenta, ni quiero que le interese demasiado la opinión del gaucho, o sí. Bueno, él un poco hasta que dice que un zapatero inglés es mejor que un príncipe indígena. Claro. Hay un límite ahí, me parece, en su idea, ¿verdad? Sí, sin duda, porque como decíamos antes, lo que él quiere dejar atrás es ese pasado español atado también a cuestiones indigenistas que para él no habían sabido conducir a una sociedad próspera y pacífica, ¿no? Sin duda que él está pensando en lo que se viene, ¿no? O sea, lo que se viene era distinto de lo que había pasado antes. Se venía una sociedad de inmigración europea. Una nueva Argentina. Una nueva Argentina. Nueva Argentina. Sí. Yo creo que eso sin duda es un rasgo de Alberti que comparte con Sarmiento. No nos olvidemos la famosa dicotomía civilización y barbarie. Sin embargo, en esto, digamos, Sarmiento, a mi juicio,
es como más sociológico al aplicar esta distinción. O sea, Sarmiento dice, tenemos la barbarie, que son los caudillos y toda esa Argentina del interior que no cree en una constitución y en una república libre, y tenemos la civilización, que era el proyecto europeo y americano, ¿no? Alberdi es como más sutil en la distinción entre civilización y barbarie. Contame. Para Alberdi, civilización es toda práctica que permita a las personas avanzar hacia un estilo de sociedad, hacia un estilo de vida más libre, más republicano, más normado, más constitucionalista. Es más político lo de Alberdi. Sí, pero entonces ¿a qué voy? La barbarie es no solamente aquel pasado que, digamos, atentaba contra esas libertades y que para Sarmiento era el interior de la Argentina, ¿no? Eran los gauchos y esas hordas invadiendo la ciudad, como diría Gibbons, sino que también la barbarie para Alberdi es la barbarie de toda aquella clase política ilustrada que, en vez de apostar a un modelo de libertades civiles y políticas, en vez de apostar a una sociedad rica, libre y próspera, apuesta a continuar con la corrupción, con la mentira, con la estafa y con los privilegios de clase. Entonces es más sutil ese análisis, porque entonces no deposita la barbarie en un grupo, sino que deposita la barbarie en una forma de hacer política. Que es trascendental a cualquier tipo de grupo étnico o cualquier clase social, digamos, ¿no? Todo eso es barbarie. Exactamente. Es muy interesante. Es muy interesante. Es mucho mejor, me parece, más real, digamos. A mí me parece que, y además muy digamos, atemporal, ¿no? Más atemporal, porque claro. Nos permite aplicar la misma categoría hoy en día y preguntarnos quién es el bárbaro y quién es el civilizado, ¿no? Claro. Entonces, bárbaro es todo aquel que mantiene prácticas políticas que atrasan a un país y que lo asumen en la mentira, en el engaño, en el doble discurso y en la corrupción. Esos son los bárbaros. Por más que habiten en la ciudad y tengan título universitario y vivan en barrios elegantes. Ese es el bárbaro para Alberdi. Y él lo aplicaba tanto en el siglo XIX, me parece que nos es muy útil a nosotros también para preguntarnos hoy en día quiénes son los bárbaros. Qué buena pregunta, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los bárbaros? Sí. Y te hago una última pregunta que siempre me queda en la cabeza. En la doctrina social de la Iglesia hay un principio que se llama de subsidiariedad, que me parece que tiene algo de liberal, ¿o no? Me parece que hay muchos liberales que estarían de acuerdo con vos. Es decir, que... Muchos de acuerdo, empezando por uno de los liberales más denostados, pero menos pocos leídos, como suele ser con los grandes clásicos. Sí. Por ejemplo, Hayek, ajá. es alguien que se cita mucho. Sí. Hayek es alguien que piensa, también James Buchanan, también Robert Nozick, piensan que hay lo que ellos llaman un mínimo de contención social, que es justamente cuando la gente no tiene esas herramientas y posibilidades básicas para poder convertirse en actores sociales en un mercado y en una sociedad política. Entonces hay una función del Estado que es proveerlos de esas herramientas básicas. También lo decía Adam Smith. Adam Smith hablaba de escuelas públicas semi-gratuitas, en una época donde nadie hablaba de escuela pública. Mirá vos. Él decía, no, o sea, era socialista. No era socialista, no, pero en el sentido de que... las escuelas públicas para él debían ser digamos, mantenidas también por un aporte de los padres. Bien. Lo que había que darles es como un impulso. Un impulso. Que es el principio de subsidiariedad, ¿no? Principio de subsidiariedad. Es impulsar a aquellos que no pueden por sí mismos. Lo que pasa es que como todo principio de Pero mientras puedan, que lo hagan ellos. Exactamente. Esa es la idea. Esa es la clave. Mientras vos podés, hacelo vos. Si no podés, pedime ayuda. Pero esa es la clave. Pero no te debo reemplazar a vos. Pero ¿sabés lo que dice Smith de por qué estos maestros de escuelas primarias deberían ser pagados sus salarios con, digamos, aportes de los padres? Sí. Dice, porque toda vez que depositen su salario completamente en manos del Estado, van a perder los incentivos para ser buenos docentes. Mira vos. Porque van a tener asegurado el sueldo
y en cambio ya no van a depender más de que el padre los evalúe como buenos o como malos y retire a su alumno de esa escuela, ¿no? Tal cual. Esto lo decía Smith en 1776. Tal cual, tal cual. Pero bueno, esto de que mientras vos puedas hacerlo vos, si no podés yo te ayudo, es un poco, me parece a mí, esto de el principio de Es muy importante lo que decís, porque no además sé, porque apunta al espíritu. Yo lo veo muy cercano. Lo que se llama hoy empoderar. Exactamente, a las personas, ¿no? Claro. Es poder empoderarlas para que después puedan encontrar su propio camino y se hagan ese camino a costa de trabajo y esfuerzo y, por qué no, ayuda de... De hecho, la definición de la doctrina social de Iglesia del bien común no es algo concreto, sino son condiciones que el Estado debe procurar para que la gente se desarrolle, pero no es hacer que la gente se desarrolle. O sea, yo te doy, no sé, te construyo un camino. Si querés caminar, si no querés, no camines. Yo te voy a llevar, te hago el camino, ¿no? Entonces un poco me parece a mí que el Estado tiene que crear condiciones mínimas para que la gente se desarrolle. Exactamente. Nada más, tampoco menos. Sí, a mí me gusta usar mucho la palabra, en vez de desarrollo, que es muy válida y la usan mucho los economistas, me gusta usar la palabra florecer, ¿no? Para que las personas florezcan. Florezcan, claro. Porque florecer es en todos tus aspectos, no solamente en un desarrollo material o personal. Es florecer en tus virtudes, en tu capacidad de compasión por el otro, claro, en tu capacidad de gestión privada o pública, en tus dotes, en tus talentos, ¿no? Entonces me encanta la frase: el liberalismo se preocupa por crear las condiciones para que las personas florezcan. Sí, sin reemplazarlas, me parece importante. Así que para finalizar un poco este primer ciclo de charlas, espero que vengas a contarnos sobre tus estudios sobre Borges y la política, ¿no? Hay que leer a Alberdi, hay que estudiarlo. Hay que leer a Alberdi, sin duda, y además hay mucho para Alberdi en internet, hay cualquiera que quiera buscarlo, están las bases y puntos de partida, que es su proyecto de constitución, está el sistema económico para los que quieran economía, está este ensayo precioso que dio en 1880 en la Universidad de Derecho de la UBA, en la Facultad de Derecho, que es: la omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Parece que ese ensayito resume lo que fue una vida dedicada al estudio de las ideas, pero también al estudio de una construcción, a la construcción de un país mejor.